Cuando abrimos la palabra, y primeramente en el capítulo 10, versículo 1, vemos a dos jueces. Uno es Tolá y el otro es Jair. Estos jueces vienen luego de un momento muy complicado, muy difícil, que fue el supuesto reinado de Abimelec, el usurpador que rigió de una forma totalmente desaprobada por Dios, y así terminó también. Y estos jueces, Tola y Jair, vienen justamente a poner un poco de orden, ir poniendo orden a todo el desastre que había dejado Abimelec. Dice el versículo 1, después de Abimelec se levantó para librar a Israel, otras versiones dice salvar, ¿no? Librar, salvar a Israel, Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodó, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado. ¿Sí? Este juez fue el que se encargó, como dice acá, de librar, de salvar, de este desastre que había causado Abimelec. Bueno, él tuvo que ponerse a poder darle un encauce nuevamente al pueblo, ¿sí? Reformar sus costumbres, reformar las prácticas que habían tenido, ¿sí? Las heridas que habían quedado de tanta violencia. Y este es el juez que según la Biblia lo lleva a cabo. Y luego de él viene otro periodo también de tranquilidad a cargo de Jair Galadita. Galadita es justamente, es de la misma región del que vamos a ver luego, que es Jefté, ¿no? Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. ¿Sí? Era un hombre noble, dice que tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta el día de hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Estos eran hombres nobles que juzgaron a Israel, en un momento de tranquilidad. En total fueron 45 años de paz entre los dos jueces, ¿sí? 45, 23 uno, 22 el otro, 45 años de tranquilidad. No había opresión de pueblos de alrededor, ellos no estaban hostigados, por lo cual hubo muchos años de tranquilidad. Pero, como dice la palabra, ¿sí? Esa palabrita tan importante en el versículo 6, ¿sí? Una vez más la apostasía del pueblo de Dios. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo y sirvieron a otros dioses. No sirvieron a Jehová y se alejaron completamente de Jehová. ¿Sí? Hicieron todo eso. Y a mí me llama muy poderosamente la atención la cantidad de dioses que habían importado de afuera. O sea, ellos solían importar, por ejemplo, el dios Baal, ¿no? Pero esta vez, el grado de alejamiento de Dios, el alejamiento de Dios, la apostasía que tenían estos hijos de Israel era al grado extremo, ¿no? Miren la cantidad de dioses que ellos habían importado, ¿no?
muy poco hábiles a la hora de lo político también, porque justamente estos pueblos fueron los que lo iban a hostigar. Por eso, después de esta perversión de parte del pueblo de Israel, de esta infidelidad, de este quebrantamiento del pacto, Dios lo va a entregar. Si ellos quebrantaron el pacto con Dios, ellos quebrantaron mandamientos importantes que están en la ley de Dios, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, sirvieron a otros dioses. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pisáis vosotros para tomarla. Dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Más adelante dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andéis en pos de dioses ajenos, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Haz lo recto ante lo bueno y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Si ellos se habían olvidado de la bondad de Dios, de cómo Él los rescató y los liberó de la esclavitud de Egipto, se habían olvidado de estos mandamientos. Dice Jueces que de repente apareció otra generación, no me acuerdo bien en qué capítulo, pero apareció una generación que no conoció a Dios, ¿sí? Y que fue la generación que cayó y que caía en rebeldía contra Dios. Se olvidaron de todas estas palabras cuando Dios le decía: repítelas para que nunca se olviden. Bueno, este pueblo se olvidó de grandes mandamientos importantes de Dios. Imagínense que se olvidaron hasta que Dios les dijo que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Dios y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento. Ellos fueron escogidos por Dios porque Dios los amó y los amaba a ellos particularmente. Por eso Dios les tenía tanta paciencia y misericordia. ¿Sí? Y no le tenía misericordia a otros pueblos que estaban allí en la tierra. Esos pueblos eran anatema, a los cuales ya sabemos que ellos permitieron que se quedaran con ellos y ahora ellos estaban padeciendo por esa desobediencia ante Dios. Sí, pero ellos eran el pueblo escogido por Dios y que Dios los amaba, y aún así ellos dejaron a Dios. Versículo 7 dice: y se encendió la ira de Jehová, como decía el mandamiento: si ustedes me dejan, la ira de Jehová se va a encender. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales les oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y a mí me llamaba poderosamente la atención también esto: 18 años. 18 años de opresión, ¿no? A ver, Dios permitió estos 18 años de opresión, pero no fue un capricho de Dios que fueran 18 años. Podrían haber sido un año, podrían haber sido más años, pero fueron 18 años, no por capricho de Dios, sino porque el pueblo insistía con esa conducta durante 18 años, aún siendo oprimidos por estos pueblos. Y dice que los hijos de Amón, versículo 9, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín y los hijos de Israel y los hijos de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera, todo Israel en gran manera. Fue afligido todo Israel en gran manera. ¿Sí? Se encendió la ira de Dios. Dios castiga el incumplimiento del pacto, los entrega a la opresión por 18 años. ¿Sí? Y dice en Números
que el Señor es lento para la ira y es grande en misericordia. ¿Sí? Es lento para la ira y es grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y en este caso, ellos estaban recibiendo la justicia por el incumplimiento del pacto. La justicia de Dios por el incumplimiento del pacto. Salmos 7:11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. Y en este caso, los israelitas estaban viviendo en desobediencia, en idolatría, estaban viviendo lejos de Dios, lo habían tenido en un lugar muy secundario y allí estaba Dios para ellos. ¿Sí? El versículo 10, entonces, finalmente, claman a Jehová. Y dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¿Sí? Reconocen que ellos habían pecado contra Dios, reconocen que lo habían dejado de servir y que habían servido a los Baales, y tienen una respuesta justa de Dios. ¿Sí? Una respuesta justa de Dios. Me llamaba la atención que con otros jueces Dios no establecía este diálogo con el pueblo, pero en esta parte sí. Yo veo a un Dios agotado de tanta apostasía, agotado ya, agotado de tanta incredulidad, de tanta dejar a Dios a un costado. Y la respuesta justa de Dios dice, el Señor respondió, Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Abimelec y de Amón, y clamaron a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. ¿Sí? ¿Tenía derecho Dios a decir esto? Por supuesto, Él es Dios. ¿Sí? Él es justo, Él estaba aplicando justicia. En este momento, Él no estaba siendo movido a misericordia. ¿Sí? Dios dice, yo voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia. ¿Sí? Dice Éxodo 33:19, y Él respondió, yo haré pasar todo muy bien delante de tu rostro, le dice a Moisés, luego de que el pueblo había pecado, ¿sí? Y había hecho una imagen para adorar. Dice, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre, el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. ¿Sí? Dios estaba siendo justo. Yo esta vez no los voy a librar. Esta vez no los voy a librar. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo es Dios. Dios es santo, Dios es justo. ¿Sí? Dios tiene misericordia, ¿sí? Y a su pueblo, al cual ama, tiene mucha paciencia y le tiene misericordia. Miren, sigue el relato, dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libre ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Ellos estaban siendo afligidos. Y los hijos de Israel dijeron, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres de este día. A mí me llamaba la atención esta respuesta. Hemos pecado, hacé como bien creas, que sea la suerte que nos toque. ¿Sí? Lo único que queremos es que nos libres de esta opresión. Y a mí me hacía pensar en que no veía un arrepentimiento genuino de parte del pueblo. Aún así, como muestra del arrepentimiento, dice que quitaron de entre sí a los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado, ¿sí? Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Sí? Acá vemos a Dios que sí. Israel es la niña de los ojos de Dios, como la iglesia también, ¿no? Y en este caso Dios muestra su misericordia para con Israel.
¿Cuántas veces con nosotros también lo hace? Siendo rebeldes, siendo como somos, siendo que en innumerables veces en nuestra vida tenemos a Dios en un lugar muy secundario, ¿sí? Pero en el momento de aflicción lo buscamos, ¿sí? Lo buscamos y Él, con su pueblo, con sus hijos, nos muestra misericordia, nos muestra su favor, ¿sí? Él no necesita nada de nosotros, no necesitaba que ellos hagan obras para obtener el favor de Dios. Dios fue movido a misericordia, ¿por qué? Porque Él los amó y siempre los amó, siempre amó a su pueblo, ¿sí? Por eso los escogió, por eso los eligió. Sigue el relato. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa, y los príncipes del pueblo de Galaad dijeron, y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron unos a otros, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre los otros, los que habitan en Galaad. Acá veo un pueblo que está, como dice ahí la palabra, se dijeron unos a otros. Cada vez que para emprender o para llevar a cabo una empresa tan grande como era una batalla, ellos se miraban unos a otros, no iba a salir bien. No iba a salir bien, ¿sí? En Josué lo vimos cuando ellos no consultaron a Dios. Bueno, acá no consultaron a Dios. Habían pedido perdón, ¿sí? Habían deshicieron los ídolos que estaban en medio de ellos, pero a la hora de confiar, no confiaron en Dios, se miraron entre ellos, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos cuando los problemas vienen por delante? ¿Sí? Cuando los problemas vienen por delante, confiamos en nuestras propias fuerzas en vez de en el Señor. Las batallas siempre son del Señor. Las veíamos con Josué, las batallas que ganaron los jueces en el libro de Jueces siempre fueron del Señor. Y esta no iba a ser diferente, iba a ser del Señor. Una batalla iba a ser del Señor. Y así fue, por supuesto, fue del Señor. Pero el hombre siempre, ante un desafío, primero, en vez de consultar a Dios, consulta por ahí a otro hermano, que es válido si es espiritual, pero siempre primeramente la palabra en oración y a Dios. Bueno, este pueblo no. Este pueblo no mostraba signos de fe y de arrepentimiento, ¿sí? El cristiano vive una vida cristiana de arrepentimiento y fe, ¿sí? Es la única forma de poder batallar en la vida cristiana y justamente este no era el caso del pueblo de Israel. Y comienza el relato de quién era Jefté, ¿sí? Un poco de la biografía de él. Jefté era un gran guerrero, dice en la NTV, ¿sí? En nuestra versión dice que era esforzado y valiente, o sea que actuaba con determinación ante situaciones arriesgadas. De la región de Galaad, era hijo, estoy leyendo de la NTV, era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta, ¿sí? La esposa de Galaad tuvo varios hijos, y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio y le dijeron, tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. ¿Sí? La tierra de Tob. La tierra de Tob es una región que está muy cercana, está justo en el límite entre la tierra, entre Galaad, ¿sí? Que era la región que ocupaba la tribu de Gad y de Rubén, y bueno, el desierto que estaban los amonitas de este lado. Sí, me hago un mapa mental. Pero bueno, ahí estaba Tob, justo en el límite. Ahí vivía Jefté. Un poco de tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables. Me gusta cómo la NTV lo describe. Que no,
Acá en nuestra versión 960 dice que eran vagabundos, pero acá dicen que eran rebeldes despreciables, ¿sí? Eran rebeldes despreciables. Por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel, así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Gad mandaron a buscar a Jefté. ¿Por qué? Porque él era arriesgado, era un gran guerrero, ¿sí? Tenía esa fama. Estaba con justamente rebeldes despreciables, ¿no? Andaban por las calles, quién sabe haciendo qué cosa, y además él tenía este dote de buen guerrero. Así que mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob, y los amonitas, y dijeron: ven y sé nuestro comandante y ayúdanos a pelear contra los amonitas. ¿Sí? Me hace acordar, hay un pasaje paralelo a cuando el pueblo de Israel, en 1 Samuel 8:20, dice: nuestro deseo es ser como las otras naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. ¿Sí? En ambos casos, tanto en esta petición como en la petición en el libro de Samuel, aunque Dios lo permitió, los pedidos eran inadecuados. Los pedidos eran inadecuados, ¿sí? Típico de un pueblo sin memoria, ¿sí? Que estaba lejos de Dios, un pueblo que no estaba arrepentido y sin fe en su Dios, ¿sí? Era Dios, no era un juez y no era un rey el que debía ser el principal en todas sus batallas, ¿sí? Y para nosotros nos deja esa enseñanza. Es Dios, ¿sí? Y no es otra cosa el que debe ser el principal en nuestras batallas, ¿sí? En nuestras batallas diarias. Y esto nos habla de que nosotros debemos confiar en el Señor. ¿Sí? Los problemas no los podemos dividir entre grandes y pequeños. Los grandes Dios se va a ocupar, y los pequeños yo por ahí con un poco de esfuerzo me puedo manejar. No. Todos los problemas, ¿sí? Todas las batallas siempre deben ser de Dios. Debe ser algo que lo debemos internalizar en nosotros, ¿sí? Debemos internalizarlo en nosotros, ¿sí? Con fe. Dice: pero Jefté respondió: ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nuestras batallas, de la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante del pueblo de Galad. ¿Sí? Lo habían llamado como comandante, pero ahora le están diciendo como gobernador. ¿Sí? Le están doblando la apuesta. Bueno, vas a ser comandante del ejército, pero también el gobernador de todo, ¿no? Vas a ser, si marchas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galad. Jefté les dijo a los ancianos: a ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? Estaba como, ¿escuché bien? ¿No? Prometemos hacer todo lo que digas. El Señor es nuestro testigo, ¿sí? Prometemos. Un pueblo que estaba lejos de Dios, realmente estaba lejos de Dios, y cómo rápidamente ponía el nombre de Dios en sus labios, ¿sí? Cuando la palabra, ¿sí?, nos manda a tener mucho cuidado cuando proclamamos, cuando mencionamos el nombre de Dios. En Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sí? Mucho cuidado cuando nosotros ponemos a Dios en nuestras promesas o en las cosas que hablamos con cotidianidad. ¿Sí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galad, y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que había dicho a los ancianos. Muchas veces Dios utilizó a personas con el trasfondo y con la rebeldía
que tenía este personaje Jefté, ¿sí? Porque Dios tenía un propósito y se iba a cumplir, ¿sí? Iba a librar, ¿sí? Iba a librar a Israel, ¿sí? No está claro si él era el elegido, como sí lo fue, por ejemplo, con Débora, como sí lo fue con Gedeón, ¿sí? Que vino y habló con él. Acá no. Fue nombrado por un grupo de personas, sin embargo Dios lo utilizó. Porque dice que, bueno, que él puso todo en la presencia del Señor. ¿Sí? En presencia del Señor. Lo tuvo en cuenta. Lo tuvo en cuenta el Señor. ¿Sí? Jonás también, me acuerdo. Jonás es una persona rebelde que desobedeció a Dios y Dios tenía un propósito y aún así Dios lo utilizó. ¿Sí? Jonás se arrepintió, por supuesto, lo puso a Dios en primer lugar y Dios lo utilizó. Y predicó. Y en este caso, Jefté también, ¿sí? En presencia del Señor. Y luego comienza un debate diplomático, ¿sí? Un debate diplomático entre entre el rey de los amonitas y Jefté, que era el comandante, el gobernador de Israel, el gobernador de Israel. Y en el versículo 12 vemos que envió mensajeros, en el versículo 13 vemos que el rey le responde, el rey de los amonitas. En el versículo 14 comienza una argumentación fundamentada de Jefté, ¿sí? Porque él se acuerda, ¿sí? De que en realidad, como dice ahí, lo vamos a leer, dice el versículo 15, Jefté ha dicho así, Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón. Él se acordaba de que era tierra que ellos no podían tocar. Ellos no podían tocar la tierra de los moabitas ni los de amonitas porque eran descendientes de Lot, por lo cual no lo podían tocar. Pero ellos vinieron a reclamar igual una tierra, ¿sí? Y era una tierra que se la quitaron, como dice ahí, en el versículo 19, a Gesón. Ellos quisieron pasar en el relato, eso lo vemos en Números, en Números 21, versículo 21. Ellos quisieron pasar, ¿sí? A través de su tierra y ser pacíficos, sin embargo, este rey, Gesón, que era de los amorreos, el rey de los amorreos, el pueblo amorreo sí era anatema y sí debía ser eliminado, ¿sí? Pero en algún momento, Sejón, en la historia, en algún momento, lo que hace es apoderarse de cierta parte, ¿sí? De cierta parte de la tierra de Moab y de los amonitas. El pueblo de Israel no lo sabía, ellos querían pasar por ahí. Al ser atacados, Israel se defiende, Dios le da la victoria y se quedan con toda la región que ocupaba la tribu de Rubén y de Gad, ¿sí? Que es la que va y que menciona ahí, ¿no? Que va desde el Arnón, desde el río Arnón, hasta el río Jaboc, desde el desierto y hasta el Jordán. Toda esa zona, ¿sí? Era de un rey amorreo y Dios se la dio a Israel, ¿sí? Entonces el reclamo no era legítimo. De todas maneras terminó mal, ¿sí? E iniciaron guerra y el rey de los amonitas decide ir a la pelea con ellos, ¿sí? Decide ir a la pelea con ellos. Dice el versículo 21, el versículo 22. Se apoderaron también de todo el territorio de los amorreos, esto es lo que hablábamos recién, desde Arnón hasta Jaboc, desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretenderás tú apoderarte de él? ¿Sí?
Dios se lo dio, ¿por qué tú pretendes sacárselo a Dios? ¿Sí? Él está reivindicando que todo el territorio que tenía Israel era de Dios y que Dios se lo había dado, ¿sí?, en una forma, había beneficiado y como un regalo hacia Israel. El versículo 27 dice, así que yo he pecado, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió las razones de Jefté, que Jefté le envió. Y dice que acá el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, vino sobre Jefté en el versículo 29, y allí comienza todo este camino hacia esa victoria. Pero hay un hito importante acá en una acción que hace Jefté, y es la de un voto, ¿sí? Un voto. Y le hace un voto al Señor. Hace un voto al Señor. Y le dice Jefté en el versículo 30, y Jefté hizo un voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Versículo 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová, ¿qué hizo? Se los entregó en sus manos. Algo particular con respecto a esto, no era necesario, ¿sí?, no era necesario que se haga este voto. No era necesario que se haga este voto. Y yo me preguntaba, si vivo una vida en comunión con Dios y reina la fe en Él que Él va a terminar la buena obra que empezó y que todo está bajo su control, ¿qué necesidad tengo de hacer promesas a Dios sobre los problemas de la vida? Yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Sí? Creo que todo depende de en qué lugar nosotros creemos que está Dios en nuestra vida. ¿Sí? Allí está la respuesta. ¿Qué necesidad? Si el Señor ya se lo había prometido. Él había puesto todo en la presencia del Señor. Y el Señor le había prometido la victoria, porque cuando viene el Espíritu del Señor, como pasó con los otros jueces, Él les dio la victoria. Y eso hubiera sido suficiente para tener la victoria y no hacer un voto tan imprudente como el que hizo, ¿sí? Cualquiera que saliera a recibirme una vez que yo venga en paz de los amonitas, lo ofreceré, será del Señor. Hay una coma y después dice, lo ofreceré en holocausto. Sigamos leyendo. Dice el versículo 34, entonces volvió Jefté a Mizpa y a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Su hija, justamente su hija, venía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola. Fíjense cómo hace el énfasis. Ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Sí? Hay que prestarle mucha atención a este énfasis que hace sobre su única hija. No tenía otra hija, no tenía otros hijos ni hijas. ¿Sí? Y cuando la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no puedo retractarme. No puedo retractarme. ¿Sí? Y acá vemos decadencia en la vida de Jefté, en la vida espiritual, porque él en un momento perdió la fe, por eso hizo el voto,
¿sí? Se vio abrumado por los problemas, quizás el problema era grande, el ejército era muy poderoso, yo necesito hacer un voto y necesito la victoria. Y no se dio cuenta que no iba a ser su victoria, la victoria era del Señor. Falta de fe. Segundo pecado de Jefté, quiso ganar el favor de Dios con una promesa imprudente. Obviamente, con bajo o nulo conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Él no se acordaba quizás de muchas cosas que estaban ya escritas, ¿sí? Y que él las tenía que tener en cuenta. Como por ejemplo, lo que hablamos de hacer promesas, como por ejemplo, lo de sacrificios humanos. Hay una versión que es la NTV, en realidad es como que todas las versiones este final lo dejan muy abierto. A mí me daban muchas dudas de que si en realidad él llegó a ofrecer en holocausto, o sea, muerte y cuerpo quemado de su hija, por cómo sigue el relato. Y comparándolo con otras versiones, también el final es muy abierto, por eso los comentaristas, hay discrepancia entre los que comentan este pasaje y particularmente este voto, ¿sí? Este voto. Dice Deuteronomio, capítulo 23 y 21, con respecto a los votos: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Por lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste de tu boca. Prometer a Dios era común en realidad. Hay muchos salmos en donde vemos al rey David, ¿sí?, llegando ante la presencia de Dios y pagando: vengo a pagar mis votos ante la presencia de Dios que proferí con mis labios, ¿sí? Era una práctica común entre ellos. Sin embargo, no era una obligación, era una opción, ¿sí? No tenía él por qué, no hay un trasfondo anterior que a nosotros nos diga que él tenía que hacer un voto necesariamente para ganar esta batalla. Él no tenía ninguna obligación de hacer esta imprudencia, ¿sí? Él no tenía ninguna obligación. Ahora, una vez que haces el voto, sí estás obligado a cumplirlo, ¿sí? Sí estás obligado a cumplirlo. Sí estás obligado a cumplirlo. Levítico 27-29 dice: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada indefectiblemente, ha de ser muerta. Quizás él también se confundió con esto, ¿sí? Puede ser que él haya observado este mandamiento y haya dicho: bueno, tengo que sacrificar a mi hija porque, bueno, lo prometí. Eclesiastés 5:2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas, y no cumplas. Entonces, vemos acá que él no tenía la obligación, sin embargo, se comprometió ante Dios, y él tenía que cumplir esta palabra. En Eclesiastés 4-7 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, acá está la clave, mas tú lo único que tienes que hacer es: teme a Dios. Las batallas son de Dios, las victorias son de Dios. Lo único que tenemos que hacer es vivir una vida de temor a Dios. Mas tú teme a Dios, no es necesario. Las batallas son de Dios.
Y en Levíticos y en Deuteronomio hay expresa provisión de Dios a los sacrificios humanos, tanto a Dios, a dioses, ¿sí? Obviamente a Dios no. El primer sacrificio humano que Dios evitó fue justamente el de Abraham con Isaac, ¿sí? Si Dios así lo hubiera querido, hubiera sido así, quizás para otras generaciones, pero claramente Dios no se complacía en ningún tipo de sacrificio, humano. Nueva versión internacional, con respecto al pasaje del voto de Jefté, dice el versículo 30, y Jefté hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor. O, no es y, como en nuestra versión dice, o lo ofreceré como holocausto. Por eso hay discrepancia de qué hizo, cómo le fue a la hija de Jefté. ¿Murió o no murió? Sigamos leyendo. Ella entonces le respondió, versículo 36, Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda a los montes y llore mi virginidad, importante esta palabra, llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes, de vuelta, su virginidad. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. ¿Sí? Ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel las que endecharan la hija, fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. Hay mucho que se dice sobre que ella lamentaba su virginidad y que dice que no conoció varón. La versión NTV dice que ella murió virgen, pero tampoco hay una mención a que ella tuvo que ser sacrificada en un holocausto. Cuando vemos la versión de la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas dice expresamente que la entregaré al Señor, que es un vocablo muy similar a cuando Ana hace la promesa de que Samuel iba a ser para el Señor. Entonces hay muchos comentaristas que dicen que quizás ella fue entregada al Señor y que sí, al hacer tanta mención de que ella era su única hija, que no tenía otros hijos ni hijas, evidentemente ella iba a ser la única descendencia de él. Y sea que muriera, o sea que fuera entregada al Señor, iba a ser virgen y jamás iba a tener descendencia. ¿Sí? Iba a tener descendencia. Por eso una acepción puede ser, yo me inclino más por esta, de que ella fue entregada al Señor, ¿sí? Y por eso ella murió en virginidad. Pero no sabemos si fue en forma de holocausto. Y el contexto sí nos lleva a pensar a que la decadencia de Jefté, la zona donde vivía Jefté, que era de cananeos que tenían costumbres de entregar a Moloc y a otros dioses sacrificios humanos,
a él no le hubiera molestado y le hubiera parecido práctica común. Sin embargo, también vemos que Jefté tuvo en consideración a Dios, ¿sí? Y quizás él pudo percibir que la profesión del voto inmediatamente se anulaba al estar a punto de cometer un pecado más grave, que era un sacrificio humano que Dios aborrecía, y el no cumplimiento del voto. Sin embargo, yo me pregunto, ¿hubo arrepentimiento y volvió a Dios Jefté y el pueblo? Evidentemente no, ya lo vamos a ver, pero Jefté, ¿hubo arrepentimiento o no? Capítulo 12, versículo 1, y ya terminamos. Entonces, se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste a que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. ¿Sí? Bueno, evidentemente acá vemos que había un pueblo que en ningún momento se había arrepentido. De hecho, obraba de una forma, como yo puse acá, sin ningún fruto de una vida de arrepentimiento y de confianza en Dios. ¿Sí? Evidentemente nunca se habían arrepentido. ¿Sí? Nunca se habían arrepentido. Y en el versículo 1 del capítulo 12 vemos que hay una historia de venganza. O sea, en un solo versículo hay lo peor de una persona, ¿sí? Orgullo personal, ¿sí? Inventó una historia camarilla, algo banal como para decir, voy a ir contra tu casa y te voy a quemar a vos ahí también contigo, ¿sí? El corazón del hombre, lejos de Dios, volviendo al periodo cíclico de apostasía, ¿sí? De apostasía, porque ya los amonitas ya habían sido derrotados. Y sin embargo buscan problemas dentro del pueblo. Bueno, Jefté obviamente no se lo permitió, le dice, yo arriesgué mi vida por el pueblo de Dios y Dios me dio la victoria. ¿Sí? Luego en el versículo 4 vemos que Jefté derrota a Efraín con los hijos de Galaad. En el versículo 4 al 6 vemos una historia de venganza y de matanza de parte de los de Galaad hacia el pueblo de Israel, y dice que mataron 42.000 de la tribu de Efraín, 42.000, ¿sí? En base a que a venganza, matanza. Y Jefté obviamente había perdido el control de toda esta situación, ¿sí? Por eso, siendo el gobernador, no pudo evitar que Galaad se rebelara de esa forma y vaya y matara indiscriminadamente, porque Jefté no había dado esa orden. Ellos fueron y lo hicieron, por venganza, por las cosas que habían dicho los hijos de Efraín, los de la tribu de Efraín contra los de Galaad. Y el versículo 7 dice que así murió, ¿sí? Así murió Jefté. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Y a mí se me venía a la mente un contraste, el contraste con otros hombres de Dios. Por cómo murieron. Me acordaba de Génesis 5:22 y Enoc. Y caminó Enoc con Dios. Pues después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Sí? Me llama la atención que este hombre, Jefté, no esté
no sea recordado como este hombre Enoc, este siervo de Dios. Josué, sin ir más lejos también. Después de esta cosa murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 100 años. David, ¿sí?, después de las atrocidades, de cómo fue su vida y de caer tan profundamente, vuelve a Dios en arrepentimiento, ¿sí? Sus días fueron en la casa de Jehová y él muere como aquella persona que fue conforme al corazón de Dios. Hubo arrepentimiento en Jefté. Por cómo termina la historia parecería que no, terminó en decadencia, terminó mal, terminó su vida. Y el pueblo de Israel totalmente de vuelta a punto de comenzar un nuevo ciclo de apostasía y de violencia, ¿sí? El carácter de Dios, ¿sí?, su paciencia, su fidelidad al cumplir el pacto, su misericordia, el cumplimiento de su promesa y en contraste la vida del hombre, ¿sí?, nunca terminando de volver a Dios, nunca terminando de poner a Dios en primer lugar, siempre en las empresas que uno hace y lleva adelante, Dios en un segundo lugar. Aún así, Dios es misericordioso, ¿sí?, y es librador de situaciones cuando nosotros estamos en apuros. Sin embargo, sería bueno siempre consultar a Dios, ¿sí?, siempre consultar a Dios, siempre tener a Dios presente, siempre tener a Dios en primer lugar, llevar una vida de arrepentimiento, renovar nuestra fe en Dios todos los días, para no tener, ¿sí?, para no tener que pasar por esta vida cíclica que vivía el pueblo de Israel.